Pulso económico, que como siempre empezamos mirando de reojo la evolución del IBEX y hoy tampoco ha sido buena, 0,91% abajo, el índice general termina en 7.511,1 con algunos valores que dentro de lo que cabe tienen expectativas de crecimiento, no muchas, ¿eh? El que más, Inmobiliaria Colonial sube 1,85, en segundo lugar Laboratorios Grifols 1,68, en tercer lugar Farmamar con 1,52. En el lado de los que han tenido un día mucho peor, los peores en la evolución de las empresas del IBEX, Arcelor, la líder 4,16 de caída, Acerinox 3,33 y Enagas 3,22. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los asuntos económicos que tenemos previstos para ustedes en la mesa de debate económico que mantenemos para ustedes todas las tardes con los mejores, para que no se les escape detalle. Bueno, en nuestra mesa, en el día de hoy, tenemos que hablar de lo que podemos deducir de un país, España, que tiene un cuadro macroeconómico que ha caducado 24 horas después de ser expuestos los presupuestos generales. A las previsiones menos optimistas que las de Nadia Calviño de la AIREF, luego del Banco de España, se suma en el día de hoy las del BBVA. Todos coinciden en lo fundamental. Esto va a ir mucho peor de como dice doña Nadia Calviño. Y tenemos que hablar del Euribor, porque el Euribor ha roto la tendencia bajista de las últimas semanas y vuelve a despuntar, a pesar de aquella marcha atrás atribuida a las dudas sobre lo que pudiera hacer el BCE, si cumplirá o no su palabra. La verdad es que volvemos al terreno ascendente en los intereses que rigen la vida de las hipotecas. Bueno, vamos ya con nuestros invitados. Don Álvaro Climent, asesor independiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo ha visto usted la sesión de hoy? Parecía que íbamos a tomar impulso para acometer algún reto mayor y al final seguimos en la montaña rusa, ¿no? Subimos, bajamos. Bueno, el mercado está volátil porque hay mucha incertidumbre en el horizonte. Es decir, al final lo que menos le gusta a los mercados es precisamente la incertidumbre, en la medida en que estamos viendo revisiones a la baja constantemente de todas las estimaciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estamos viendo todo lo que está pasando precisamente en Europa. Luego lo comentaremos con los ventas minoristas o con los PMIs compuestos y de servicios. Es evidente que al final el mercado no ve todavía el final del túnel y nos encontramos ante una volatilidad extrema con un volumen pequeño, pues también es cierto que no hay mucho volumen en los mercados, y mucho ruido además que empieza a haber por el lado financiero. Es decir, luego comentaremos el tema de Credit Suisse y alguno más, pero me da la impresión de que los mercados están temerosos de que en un momento determinado cualquier eslabón de la cadena se puede caer y se puede hacer un efecto arrastre del resto. Bueno, hablemos de cifras macro, aunque los mercados desatienden y mucho la coherencia. Si no, ya habría algunos que nos habrían sacado 3 tarjetas rojas en términos futbolísticos, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que se nos plantean unos presupuestos que, por ejemplo, ahora son en sí mismos una trampa, porque todos los grandes servicios de estudios, AIREF, Banco de España, el que más, tiene por ley eso que llaman la independencia. Ya veremos si termina mandato Hernández de Cos, que aquí se las gastan, son muy crueles los que mandan. Y hoy el BBVA, que es un servicio de estudios, ha dado grandes economistas como aquel Miguel Sebastián, ¿verdad? Y que no son de derechas, para entendernos, ¿no? También dice lo mismo, que esto va a ir mucho peor de como augura doña Nadia Calviño. A ver, lo del BBVA de hoy es seriamente preocupante. Es decir, es el primero que baja el 1% la estimación de crecimiento del año que viene. Pero es que pone una estimación de inflación 2022 del 9,3%. Ya para el año que viene estamos hablando casi de un 5, un 4,8%. Con lo cual la combinación 1% de crecimiento con unas inflaciones del 5% todavía el año que viene, empiezan a ser ya mucho más preocupantes para el poder adquisitivo, para el ahorro y para la subida del tipo de interés. Es decir, al final, cuando tú elaboras unos presupuestos que están basados más en compra de votos electorales o compra de voluntades,
como los que ha elaborado este gobierno, pues es evidente que los organismos serios e independientes, pues al final te los acaban tumbando en menos de 24 horas, como tú comentabas. Pero es que además nos encontramos con una situación en la cual estamos hablando de recesión prácticamente a la vuelta de la esquina, estamos hablando de desaceleración económica, estamos hablando de inflaciones de casi 2 dígitos en Europa. Y en España estamos gastándonos lo que no tenemos. Es decir, es que 270.000 millones en gastos sociales, yo cuando lo leí el otro día digo, no me lo puedo creer, con la estimación de crecimiento de PIB que tienen, no me lo puedo creer, y con los mayores estímulos que se supone vamos a recibir de Europa y se supone que vamos a recibir de los impuestos, es evidente que aquí hay algo que no cuadra. Y una de las pegas que yo le veo al presupuesto también de este año, a margen de que es todo ficticio, es el hecho de que estos esperan que los impuestos sigan creciendo ad eternum. Es decir, que el IVA va a seguir subiendo, que el IRPF va a seguir subiendo, que las cotizaciones sociales se pueden seguir subiendo, y no va a ser así. Ya estamos viendo una tendencia en el IVA, con la caída del consumo privado, que empieza a ser mucho menor el crecimiento de recaudación de lo que veíamos meses anteriores. Y de aquí a diciembre o a marzo vamos a encontrar un parón clarísimo del consumo privado. Ya lo decía Banco de España y lo decía el BBVA hoy, ya no solamente es el consumo privado, es la exportación. Es decir, el sector exterior ha aportado a este país, al PIB, siempre una parte positiva. Para el año que viene ya se espera negativa. Es decir, si empezamos a sumar factores en la ecuación, pues al final, ¿qué te sale? Pues te sale que las cifras no pueden cuadrar. Hablemos en términos macro de la eurozona. ¿Y por qué? Pues porque también ahí los datos de ventas minoristas van en caída libre. Bueno, van en caída libre por lo que estamos comentando. Es decir, al final la incertidumbre que tiene el ciudadano europeo, especialmente el alemán, es cómo va a pagar las facturas de luz, gas y de energía para este invierno, ¿no? Es decir, estamos viendo los precios del gas que vuelven a repuntar otra vez, estamos viendo el precio del petróleo que vuelve a repuntar con el recorte de producción que ha puesto la OPEP encima de la mesa, y nos estamos encontrando pues que tanto el sector manufacturero como el sector servicios y lo que se llama el PMI compuesto, que es la encuesta que se hace a los indicadores de compra y gerentes de compra en Europa, todos están prácticamente en contracción, ya están todos en contracción, excepto Francia, que se ha librado por los pelos, y Reino Unido, que está en 50. Todos los demás estamos por debajo de 50. Y estamos en septiembre, cuando empecemos a ver octubre, noviembre y diciembre, y veamos ese efecto, digamos, de cola que vamos a sufrir durante los próximos meses, las cifras de PMI que vamos a ver y las cifras que vamos a ver de indicadores de consumo y de ventas minoristas van a ser todavía peores. Vamos a encontrar con una situación muy preocupante, en donde realmente no va a haber de dónde sacar para poder pagar todo el esfuerzo que ha puesto encima de la mesa Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España. No nos olvidemos que son paquetes fiscales que van precisamente a las arcas del Estado. En la medida en que eso se reduce, obviamente esos paquetes fiscales acabarán reduciéndose. Vamos a esos factores de riesgo no previstos. Sabíamos pues, que el Deutsche Bank llevaba pues, una década o más con problemas arrastrados casi irresolubles y que evidentemente pues, si la economía alemana va mal, el Deutsche no debe andar mucho mejor. Luego nos asaltó la duda del Credit Suisse. Están trabajando mucho las gestoras de fondos, no pasa nada, tranquilidad, 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 pero sobre todo lo que es verdaderamente preocupante es que se extiende la idea de que cualquier cosa que se rompa en este momento puede producir una caída de fichas de dominó. Exacto. De proporciones bíblicas, nada que ver con lo de Lehman Brothers, mucho más, dicen algunos. Exacto. Es decir, no, la situación es complicada. Es decir, hombre, el tema de Deutsche Bank lo llevamos arrastrando muchos años. Sí, ya estamos como vacunados. Este es un virus ya con el que hemos lo llevamos prácticamente en la sangre. Es verdad. Ahora ha aparecido Credit Suisse, que es evidente que la bofetada que ha tenido en bolsa es importante, ha perdido la tercera parte de su valor. Es decir, de 30.000 francos suizos que valía, pues están 10.000. Y luego nos encontramos con que bueno, pues hay una serie de problemas inducidos que el mercado no descontaba. O sea, la subida de tipos de los bancos centrales favorece a los bancos comerciales. Los bancos comerciales sí están beneficiándose en su margen neto de intereses precisamente de esa subida. Los bancos de inversión no. Los bancos de inversión están apalancados en la gran mayoría de sus operaciones, lo cual quiere decir que toda la subida de coste financiero va a levantar muchas ampollas en muchas operaciones cerradas en donde hay una serie de cláusulas
que al final pues, acaban reventando precisamente ese coste financiero y se acaba siendo mucho mayor que el inicial. Si a eso le unimos, además, todo lo que hemos visto en Reino Unido, que no se le ha dado la importancia que tenía Sí. y que realmente la tiene, estamos viendo que un banco de Inglaterra ha tenido que salir en defensa de los fondos de pensiones británicos y que ha habido un corralito en los fondos inmobiliarios británicos. Es decir, que se han tenido que parar las ventas de participaciones en fondos de inmobiliarios porque no había dinero para pagarlo. Es decir, estamos empezando a crear una serie de situaciones que a la que nos descuidemos nos podemos encontrar, como decías tú, que una de las patitas del mecano se cae y todo el mecano va detrás. A eso le unes, además, que, bueno, pues que ya empieza a haber voces muy, muy negativas sobre que las caídas de las bolsas todavía les puede quedar un 20, un 30, un 40%. Si a eso le unes, además, que los bancos centrales parece que pueden entrar en pérdidas, que, bueno, no sería nada preocupante. Es factor en sí mismo, hombre, sí, preocupante. Sí, es desestabilizante y es pérdida de credibilidad de los bancos centrales. Pero un banco central puede operar un patrimonio negativo o en pérdidas sin ningún tipo de problema porque es el que le da la maquinita, tira de la maquinita. Pero si tiramos de la maquinita, volvemos a crear más inflación. Ah, pero yo no compraré bonos de un país cuyo banco central está en pérdida. Evidentemente, ¿no? Que no. Evidentemente Y que no. Los tendrán que pagar a precio de ¿Quién marajá? va a poner el dinero, por ejemplo, en el caso del Banco Central Europeo, si el Banco Central Europeo tiene que cubrir un patrimonio negativo? Los gobiernos correspondientes miembros de ese Banco Central. Y poco más. España va a poner Alemania, Francia e Italia. Quiero decir, la pelota es ya de tal magnitud que no es la de 2008. Tú hablabas de Lehman 2008. Lehman 2008 coge al sector financiero con mucha debilidad por el tema inmobiliario, coge con mucha debilidad una situación que evidentemente vimos cómo acabó, pero es que ahora nos coge con los bancos centrales con deuda hasta las orejas. El Banco Central Europeo tiene un 80% de su balance en deuda europea. Es que Italia está en el 145, es que España está en el 120, es que Francia está en el 110. Entonces, ¿hay margen? No, el problema es que no hay margen ahora mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es autoalimentar todavía más una pelota. Estamos subiendo tipos de interés para bajar la inflación y, por otro lado, si es necesario hacer esa inyección de liquidez, vamos a volver a alimentar a la inflación precisamente por la situación que le da el sistema financiero, de los propios bancos centrales. Demencial. No, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Al final, yo creo que lo estamos viendo un poco en el mercado, ¿no? Lo comentábamos al principio con la sesión bursátil. Es decir, tenemos momentos de rebotes, que es lógico, es decir, las caídas han sido muy importantes. Estamos viendo caídas del 30% en índices americanos. Estamos viendo caídas de más del 22 y del 25 en bonos. Llega un momento en que el mercado, bueno, pues reacciona, esa liquidez que hay en el mercado, pues actúa, piensa que es el momento, a lo mejor pues ya ha llegado al fondo y entran con dinero y se dan cuenta de que no, que a los 4 días pues el 3% que ganaste se convierte en menos 6. Con lo cual, hasta que no veamos, digamos, ese horizonte claro, de dónde está ese famoso tipo neutral que ya no sabemos nadie, de cuál puede ser el de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo en los tipos de interés, los mercados van a seguir con una volatilidad extrema. Luego, además, ya hemos comentado, los precios de las materias primas. Hoy, por ejemplo, nadie lo ha visto, el precio del cobre y del zinc en la bolsa inglesa ¡pum!, se dispara un 5% y un 7%. ¿Qué ha pasado? Resulta que el mercado de metales de la bolsa inglesa ha decidido que ya no suministra más material de una empresa rusa, que es el Mining and no sé qué, Metallurgical, Precios arriba. que al final, ¡pum!, se queda sin distribuir físicamente ese producto. ¡Pum!, todo para arriba. Cuando venían bajando un 30. Hemos visto caídas en las materias primas de más del 30, en muchos casos. Es decir, petróleo, gas y carbón son las que más se han mantenido claramente. Pero el resto, la gran mayoría han caído un 30. ¿Van a volver a repuntar? Pues lo más probable es que acaben repuntando. Claro. Bueno, un divertimento, si acaso, con tantas penas como llevamos, ¿verdad? Esto es curioso. Resulta que Porsche vale más en el parqué que todo el grupo Volkswagen, ¿no? El apetito por el lujo, ¿no? Es decir, en tiempos de crisis ya sabemos que los valores vinculados al lujo al final se comportan mucho mejor que los valores cíclicos, los valores de crecimiento, los valores value.
Yo creo que había apetito, además, por una salida a bolsa, como es el caso de Salida Porsche. bolsa cara, Y pero había apetito. Y muy limitadora. Porque Sí, pero se vio claramente la sobresuscripción en su momento es de risa. y ha superado los 80.000 millones de capitalización sin ningún tipo de problema. Claro, animados con esto, ha dicho el grupo, pues sacamos Lamborghini, colocamos Lamborghini con 15.000 millones más y vamos a hacer caja. A mí me parece genial. Es decir, yo entiendo que estos valores pues, son valores apetitosos, tienen un buen dividendo, al final tienen un buen crecimiento, están en plena transformación. Bueno, doy la bienvenida a don Antonio Gallardo, experto financiero de Ahorro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Le queda una tarea complicada, que es explicarnos qué está pasando con el Euribor. Llevábamos ya, nos íbamos acostumbrando a que el Euribor pues, fuera bajando y de repente boom, rompe tendencia y vuelve a subir. Nos ha mostrado esos fantasmas, ¿no?, que vimos antes de la burbuja financiera en 2007-2008, cuando vimos esa subida vertical. Y nos ha mal acostumbrado, efectivamente. Estamos muy mal acostumbrados a tipos muy bajos y la coyuntura al final, inflación, movimiento en Estados Unidos, porque al final no solo es la inflación, sino que estamos luchando para ser rentables en las exportaciones, con lo cual si Estados Unidos sube mucho, pues también tenemos que hacer lo mismo para que seamos atractivos, ¿no? Acláreme un detalle. ¿Los tipos hipotecarios en Estados Unidos empiezan a rozar el 7%? ¿Niveles de hace 15 o 20 años? Sí, y aquí pues está hablándose ya de que llegaremos a niveles de burbuja, de antes de la burbuja, niveles del 4 o 5%, y es algo que veremos seguramente ya en el 2023. Esperemos que en lo que queda de año sea un poquito más moderada la subida. Bueno, ¿no? Vamos a ajustar el tiro. A finales de este año, ¿qué expectativa predice usted en cuanto al comportamiento del Euribor? Lo normal es que estemos cerca del 3%. La cuestión es que esperábamos que la subida fuera menos vertical y hemos visto un septiembre muy vertical a ritmo de subidas de BCE, de FED, incluso de Banco de Inglaterra. Si de repente pues, que vemos el Banco Central Europeo que está muy decidido, ¿no?, a combatir la inflación, pensando que la recesión, si llega en un momento dado, pues ya tendrá otras medidas después, es muy agresivo, pues quizás se supere el 3%. Pero lo normal sería tener unos meses un poquito más tranquilos, de subida un poquito menos vertical. Bueno, el elemento que tranquilizará a usted y a los de su sector es que a pesar de los pesares, la venta de viviendas sigue subiendo. 7,8% en agosto, a pesar del encarecimiento, a pesar de los tipos de interés y su perspectiva Euribor a futuros. Ahí están los españoles dispuestos a meter su dinero en el ladrillo. Al final, el considerar el ladrillo como valor refugio es algo claro y que sigue siendo así. Y si tenemos una inflación nunca haya bajado del 8% y tener el dinero en una cuenta corriente, que es otra cosa que gusta demasiado a los españoles, demasiado de más, y no le da nada, pues prefiero meterlo en ladrillo, todavía con unas hipotecas aceptables, y si cojo tipos fijos puedo llegar a un 2,5, 3%, con lo cual son tipos aceptables muy por debajo de la inflación, con lo cual sigue habiendo movimiento. Llegará un momento en el cual suban mucho los costes de la financiación y eso haga que se modere esa subida de la vivienda, pero tampoco se ve que vaya a bajar, sino que esa subida pues, sea más moderada. Bueno, permítame que nos aprovechemos de su conocimiento específico, de su expertise, como dicen ahora. ¿Qué se puede conseguir hoy en un banco si uno quiere una hipoteca? ¿Y qué debe pedir y qué no? Pues lo primero hay que ser muy rápido. Y hay que ser muy rápido porque mes que pasa, tipo que te sube, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la hipoteca no es para siempre, que podemos cambiar cuando queramos. Vamos a tener unos gastos, pero que en coyuntura hacia arriba o hacia abajo los vamos a compensar. Entonces, en una coyuntura al alza lo que hay que pedir es una hipoteca fija porque estamos protegiéndonos, ¿no?, con la misma. Y conseguir una hipoteca fija al 2,5 en el primeros de octubre todavía se puede conseguir. Otra cosa es que... Fijo al 2,5. Fijo al 2,5. Otra cosa es que quizá en noviembre pues ya estemos hablando de conseguir al 3 y que sea algo bueno, ¿no? Es decir, hay que ser muy rápido y el que tenga ya hipoteca y subrogue, aprovechar, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene una hipoteca que es un 40 o un 50% sobre el valor de su vivienda. Como tal, tiene que ir al banco y decirle, yo quiero una hipoteca, pero estoy dándote muy poquito riesgo, ¿no? Como tal, pues voy a aprovechar para que me des unas condiciones aceptables. ¿Y en variable? En variable no ha cambiado mucho, al final estamos moviéndonos en torno a Euribor 1, Euribor 1,25. El problema es que si nos ponemos en un entorno de Euribor al 4 o al 5%, estamos dando hipotecas al 6%. Entonces, si conseguimos blindarnos con un 2,5, estamos sacándole un buen margen. Y luego hay un apunte, nota a pie de página. Esquiven, eluden
eludan todo lo que es y me tienes que traer el no sé qué y además la nómina, pero también el seguro, pero también no. Efectivamente, las vinculaciones son peligrosas y tengamos en cuenta que no todas las vinculaciones nos salen en la TAE. Dice la TAE que todo lo que sea un gasto bancario, un gasto financiero que sea fijo como un seguro de vida, pero si nos ponen una alarma o que hagamos aportaciones a un plan de pensiones que no nos gusta nada ese plan de pensiones porque queremos ir a otro, eso no viene en la TAE y son aportaciones que van saliendo de nuestra tesorería mes a mes, ¿no? Con lo cual miremos la TAE, que hay casos incluso que hipotecas sin vinculación son todavía más baratas porque ya te están diciendo abiertamente que esos gastos superan los beneficios que vamos a conseguir y luego pues los gastos que vienen por fuera. Pues ténganlo en cuenta, si están negociando, si quieren renegociar, pues son elementos de los que se enteran aquí, porque esto pues y en otros sitios no se lo van a contar, por lo menos con esta claridad con la que nos lo ha contado nuestro amigo Gallardo. Climent, una cosa más, antes hablábamos de el precio del crudo, pero bueno, lo cierto y verdad es que por ahora, ayer se conoció la reducción o el estrechamiento del cuello de producción de la OPEP, 2 millones de barriles, y la primera reacción no ha sido de que los precios subieran, ¿no? Bueno, hay una pequeña reacción, pero muy pequeña, para lo que se podía esperar con 2 millones de anuncios, ¿no? Yo creo que ya estaba descontado, es decir, el mercado ya descontaba precisamente ese anuncio. Yo creo que la pelea OPEP-Biden está ahí encima de la mesa. Es decir, Biden ya fue allí precisamente a pedir una bajada de producción, perdón, un incremento de producción, y se ha encontrado con que le bajan 2 millones. Y luego, además, yo creo que la OPEP está perdiendo credibilidad en los mercados. Es decir, de alguna manera... El acuerdo era de la OPEP Plus. La OPEP Plus. De los 2 millones que anuncian, se quedará en 1,1, y si a eso le añades además que China se desacelera, que el crecimiento económico a nivel mundial se desacelera y que evidentemente estamos viendo precios de los carburantes a la baja, precisamente por esa actividad económica, pues han perdido el control. Pues al final no tienes la llave precisamente para mover el precio del Pero Brent. tienen un problema de demanda. Dicho eso, se estabilizará a 95, 100 dólares, vamos a movernos ahí en ese rango. O sea, no va a haber mucho más cambios. Bueno, pues no sería una mala cosa esa, la verdad. No sería una mala cosa. Iría en línea con lo que ha dicho el gobierno con los presupuestos, que hablaba precisamente de un precio del Brent. Va a ser la única que va a acertar, probablemente. Bueno, mira que ha sido curioso que, fíjense cómo es de perversa la mente pensante que elabora el presupuesto. Resulta que en previsiones ahí dice, la inflación a final de año será de un 6,7, me parece que era, ¿no? Dice ahora, bueno, unos días después o unos días antes, ya no me acuerdo si fueron antes o después, dice, no, a los pensionistas que no se preocupen, que les vamos a empatar el coste de la inflación y lo estimamos en un 8,5 de aumento. Entonces, óigame, usted está pensando solo en la realidad para los pensionistas y nos engaña a todos con la pues base con la que elabora los presupuestos generales del Estado, ¿o cómo es esto, no? Bueno, acaban de comprar 17 millones de votos. Es decir, a lo tonto, el 47% de los votantes o que están en el censo electoral se van a ver afectados de alguna manera, o bien los pensionistas, los funcionarios, los del bono transporte, los del IMV, los del no sé cuántos. Al final estás hablando de 18 millones de personas, ¿eh? Tienes unas elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina en mayo y tenemos unas generales que veremos cuándo son, pero probablemente el año que viene. Las tenemos sí, eso está claro que por ahí van las cosas. Bueno, y eso repercusiones en lo inmobiliario no va a tener, ¿no? Lo político, digamos, ¿o sí? Pues de momento hay una repercusión indirecta que es el precio del alquiler, que de momento está prolongado hasta diciembre, que esté al 2% las subidas, ¿no? Y que lo que está haciendo es que se está restringiendo también la demanda de alquiler. Entonces tenemos un problema grave. Puedes limitarlo, pero hay mucha vivienda que llegará un momento dado y dices, para que me limites el precio, la saco al mercado. Claro, efectivamente. O sea que tendríamos que estar pensando en políticamente estudiar soluciones, áreas liberadas de todo esto que es la imposición del tope en los alquileres, que es regresiva y que perjudica el aumento general de todos los alquileres. Como seguramente ahora que vienen elecciones municipales, pues estaría muy bien que los ayuntamientos emprendieran una campaña de liberación de suelo para construir viviendas. Esto se habla siempre que llegan las elecciones municipales, pero no se hace nunca. Es como lo de cambiar la ley DONT
y el sentido de... Te levantan toda la ciudad. Oh, sí, sí, no. Eso son cosas que se cuentan, pero que nunca se hacen. Forma parte del compromiso ese de la política. Os agradezco mucho a ambos vuestra presencia, vuestras opiniones en el programa. A ustedes todavía más su interés desde sus hogares. Por eso ahora vamos juntos, si les parece bien, a echarle un vistazo a lo que ha sido el día de hoy en el territorio económico, en la redacción, político, en la redacción abierta.